avanza sin detenerse, y cuando presenciamos y analizamos los acontecimientos actuales, que no son más que las señales proféticas que anuncian el fin del mundo, podemos darnos cuenta que muy pronto se presentará el evento más grandioso de todos los tiempos, la segunda venida de Cristo a la tierra. Para respaldar este tema profético, vamos a tomar el respaldo bíblico del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, que dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hasta aquí la cita. El 16 de julio de 1969, los Estados Unidos lanzaron al espacio el cohete Saturno con la nave Apolo 11, con 3 tripulantes y cuyo destino era llegar a la Luna. Y lo lograron 4 días más tarde, o sea, el 20 de julio de 1969. Esta noticia llegó a todo el mundo. Cada medio de comunicación le dedicó un espacio especial a este acontecimiento. Por ejemplo, la revista Life tiró en su portada el siguiente titular: El hombre ha llegado a la luna, y ninguna otra noticia le quitará el primer lugar a esta, y la única noticia que desplazará a esta noticia será la segunda venida de Cristo a la tierra. Podemos pensar que los que escribieron ese reportaje tenían razón, porque en la historia de la humanidad no ha habido ni habrá otra noticia que supere a esta, como ser la segunda venida de Cristo a la tierra en su entrada triunfal. En el capítulo 19 de Apocalipsis, del versículo 11 al 16, encontramos una descripción de esta segunda venida, donde Cristo aparece viniendo montado en un caballo blanco. Sus ojos aparecen como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Sus ropas aparecían teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, le siguen en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, que servirá para herir a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y en su vestidura y en su muslo tendrá un nombre escrito que dirá: Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta forma, como describe el apóstol Juan la personalidad de nuestro Señor Jesucristo y su descenso de los cielos a la tierra, es natural que causará un gran impacto, principalmente para aquellas personas que estuvieron acostumbradas a contemplar Cristos pálidos y desteñidos a través de imágenes católicas. Ese día van a ver al verdadero Cristo, al cual nunca antes conocieron. Y es posible que muchos van a tener reacciones de arrepentimiento y reconocerlo como Salvador. Pero será demasiado tarde, porque en su segunda venida, Cristo no viene a salvar pecadores, sino a castigarlos con vara de hierro, y a como vasija de alfarero los hará pedazos, dice el Salmo 2, versículo 9. O sea que para estas personas no habrá ninguna esperanza. El profeta Isaías nos dice que en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Isaías capítulo 2, versículos 20 y 21. En este tiempo la gente religiosa honra y adora a las imágenes, y hasta las pasean en los hombros en la Semana Santa. Pero el día que Cristo venga, toda esa idolatría irá a parar a la basura. En ese día se darán cuenta que la religión los engañó, pero tarde será. Explicamos que la segunda venida de Cristo trae 3 propósitos. Primero, pelear contra la bestia y vencerla, junto con todos sus ejércitos impíos y también al falso profeta, los cuales la bestia y el falso profeta serán apresados y lanzados vivos al lago de fuego.
Los ejércitos de la bestia serán muertos por la espada de Cristo, y sus cadáveres servirán de festín a las aves del cielo. Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. El segundo propósito de la segunda venida es erradicar totalmente el pecado, para lo cual los cielos y la tierra serán purificados con fuego, según Daniel 9:24 y segunda de Pedro 3, versículo 7, que nos dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto quiere decir que al ser enjuiciados los pecadores, el pecado ya no existirá. Y el tercer propósito de la segunda venida es que el Señor viene a establecer su reino de paz y de justicia, y ese reino no tendrá fin. Lucas 1:33. A este reinado es lo que comúnmente se le llama el milenio, donde Satanás estará atado y encarcelado en el abismo por 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Pero por supuesto, como todavía no ha llegado ese momento, en el mundo van a suceder cosas que asombrarán a muchos, las cuales serán señales evidentes del pronto retorno de Cristo a la tierra. Solamente tenemos que recordar al famoso huracán Mitch, que a finales del año 1998 azotó a Centroamérica, siendo Honduras el país más golpeado por este fenómeno, donde sucedieron cosas jamás vistas, desastres increíbles, grandes pérdidas de vidas humanas y toda la estructura del país semidestruida. La prensa hondureña no dio abasto para filmar toda la tragedia que se presentó en ese tiempo. Pero el asunto no termina allí, antes bien diremos que esto es el comienzo, porque desastres más grandes se esperan en el mundo, y no es porque uno los desea, sino porque ya están escritas en la palabra de Dios. Nuestro deber como siervos de Cristo es informar y al mismo tiempo alertar a todos aquellos que se encuentran desprevenidos y que en su ignorancia están esperando tiempos mejores, los cuales nunca llegarán, mientras el pecado, en vez de disminuir cada día, va creciendo en el hombre. La segunda venida de Cristo se considera de gran importancia, porque de ella depende que Israel en el Medio Oriente siga existiendo como nación. Y no debemos de olvidar que tanto la iglesia redimida con la sangre de Cristo y la nación de Israel, ambos aparecen en la Biblia como pueblos de Dios. Cuando se lleve a cabo el rapto de la iglesia, será Israel quien represente a Dios aquí en la tierra. Por otra parte, Jerusalén, la ciudad santa, será como la manzana de la discordia entre las naciones del mundo. Unos la querrán para sí, como es el deseo de los árabes, ya que en Jerusalén se encuentra un templo musulmán, con el nombre de la cúpula de la roca. Ese templo está construido exactamente en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, en el monte Moria, y donde más tarde fue construido el templo de Salomón. El deseo de los árabes es destruir a Israel y quedarse con Jerusalén, tal como lo expresa el salmista en el Salmo 83, versículos 1 al 12. El resto del mundo no acepta que Jerusalén sea la capital de Israel, y aún el Vaticano siempre ha deseado que Jerusalén sea la capital del Estado palestino, no de Israel. Y por esta razón, Jerusalén será el centro de los conflictos futuros y la mecha que encenderá el fuego para la Tercera Guerra Mundial. Pero con anticipación lo decimos, que no les irá bien a las naciones que toquen a la ciudad santa, tal como lo dice el profeta Zacarías, y citamos: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Aquí podemos vislumbrar en los grandes aprietos que pasarán los judíos en ese tiempo, porque claramente se explica que ninguna nación del mundo estará a favor de ellos. Y aquí es donde caben las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 22.
en este pasaje no se está hablando de la iglesia, porque ésta se habrá ido ya en el rapto, sino de los judíos que son los escogidos, los cuales pasarán un mal momento ante las naciones del mundo, las cuales tratarán de exterminarlos, pero no lo lograrán, porque alguien intervendrá en favor de ellos, y ese alguien es el Señor Jesucristo, que viene con poder y gloria en su segunda venida. Por supuesto que ellos, los judíos, no esperan a Cristo, sino a otro Mesías, y su sorpresa será muy grande cuando lo vean venir entre las nubes del cielo. Y ese día será cuando el Señor enviará sobre ellos espíritu de gracia y de oración, y mirarán a quien traspasaron, o sea, al que ellos mismos crucificaron en la cruz. Ese día habrá gran llanto en Jerusalén, dice Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 11. No olvidemos que la primera venida de Cristo hace 2000 años fue a un pueblo de Jerusalén llamado Belén. Allí fue donde se dio la gran noticia de parte de los ángeles, que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor. Lucas 2, versículos 8 al 11. En su segunda venida, el Señor ya no vendrá a Belén, que por cierto hoy está en poder de los palestinos, sino que vendrá a Jerusalén, y específicamente al Monte de los Olivos. Allí hará su descenso desde los cielos, tal como lo dice el profeta Zacarías capítulo 14, versículo 4. Que en aquel día se afirmarán sus pies sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, y ese monte se partirá por en medio. Esto hace suponer que habrá un terremoto, donde el Monte de los Olivos se partirá en dos partes, y se hará un gran valle. Yo creo que no será nada raro que ocurra un terremoto, cuando el Señor ponga sus pies de nuevo sobre esta tierra. En este caso, en el Monte de los Olivos, porque el día de su muerte en la cruz también ocurrió un terremoto, que el centurión junto con sus soldados temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, versículos 50 al 54. El día de la resurrección también hubo un gran terremoto, donde los soldados que guardaban el sepulcro temblaron de miedo. Mateo 28, versículo 2. No olvidemos que los terremotos en diferentes lugares son una de las señales que Cristo dejó, que anunciarían su segunda venida. Por otra parte, también tenemos en el aspecto religioso las falsas doctrinas que abundarán en el tiempo del fin. Falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos, y eso es una cosa real en nuestros días. También la apostasía que se observa dentro de la iglesia evangélica, donde el temor de Dios casi se ha perdido, y la vida cristiana la han tomado a la ligera sin darle mucha importancia. También tenemos como señal las guerras y rumores de guerras, de lo cual hemos sido testigos por medio de las noticias en algunos países, tal como es el caso de Yugoslavia, donde la guerra es casi imparable. En el aspecto científico podemos observar cómo el hombre inventa cosas cada día. Hoy se habla de computadoras, de internet, de tarjetas inteligentes, de biochip, de microchip, de naves espaciales y satélites, etc. El profeta Daniel nos dice que para el tiempo del fin la ciencia sería aumentada. Daniel capítulo 12 y versículo 4. Ahora, en lo que toca a pestes y enfermedades incurables, que también son una señal que anuncian la segunda venida de Cristo, esto también es algo que tiene alarmado a todo el mundo. Los hospitales no se dan abasto atendiendo a tanto enfermo. Todas estas señales que fueron anunciadas por Cristo y los profetas ya han tenido su fiel cumplimiento ante nuestros ojos. Por tanto, la vida del hombre está pronto a terminar en la tierra. La gente del mundo hace planes para el futuro y no se dan cuenta que el tiempo se les está terminando, porque la noche está avanzada y el día ya alumbra, dice Romanos capítulo 13, versículo 12. No olvidemos que antes que Cristo venga por segunda vez, Él levantará primero a su iglesia, y la iglesia se compone de todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y guardamos su palabra. Pero también queda pendiente una señal en el aspecto moral,
y es la señal de los tiempos de Noé, de la cual hablaremos más adelante. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la segunda venida de Cristo, ahora hablaremos de la señal social, y aquí creo que cabe mejor la palabra descomposición social, o sea, el ambiente que se vive conforme a la conducta de los hombres. El Señor Jesucristo en su sermón profético hace mención de esta señal, de cómo sería la vida humana antes de su venida, y nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en el capítulo 6 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que aquella generación se había extraviado totalmente, y a excepción de Noé, toda aquella gente vivía al margen de la ley de Dios. Cada quien corrompió su camino y la tierra se llenó de violencia, al grado que Dios tomó una determinación y fue barrerlo de sobre la faz de la tierra, y que no hubiera más memoria de aquella perversa generación. Y preparó un diluvio de aguas, el cual vino sobre la tierra, y murió todo ser viviente, salvándose únicamente Noé y su familia, y los animales que entraron en el arca. Pero hay algo que nos llama poderosamente la atención, y son las palabras que da el Señor cuando dice: y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esta frase, no entendieron, quiere decir que se les predicó el mensaje de Dios, pero lo rechazaron. Explicamos que el trabajo de Noé no solamente era construir el arca, sino también predicarle a aquella generación para que se arrepintieran, porque si no iban a ser enjuiciados de parte de Dios. Pero ellos no creyeron al mensajero, se burlaron de su mensaje y no quisieron entender. El apóstol Pedro nos dice que Noé fue un pregonero de justicia, esto es, un predicador, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahora, con respecto a la generación actual y la conducta y el comportamiento de los hombres ante las leyes divinas, parece que la situación no ha sido superada. En este tiempo se cometen toda clase de pecados, la violencia se ha levantado en vara de maldad, los homicidios se suceden continuamente y las pandillas callejeras son el terror en las principales ciudades del mundo. ¿Y qué diremos de los casos espeluznantes de los abortos que libremente se practican en muchos países del mundo? Por otra parte, tenemos dentro de la señal moral la homosexualidad. El mundo entero está saturado de homosexuales, de lesbianas y prostitutas que los mismos gobiernos son incapaces de controlar. Y para colmo de males, los escándalos sexuales llegan hasta los mismos presidentes algunas veces. Y el caso es que la corrupción ha superado al ambiente de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades vecinas, las cuales fueron enjuiciadas por Dios por los mismos pecados que la generación actual comete el día de hoy. Hay corrupción en todos los niveles, y cuando hablamos de corrupción, no solamente estamos hablando de los ladrones que se roban el dinero del Estado. Corruptos son también aquellos que actúan al margen de la ley, incluyendo a los asesinos, adivinos y hechiceros, fornicarios y adúlteros, mentirosos, satanistas, mal hablados, blasfemos y burladores al mensaje del Evangelio y otros más. Todos estos son corruptos, y el Señor Jesucristo nos dice que esta sería la situación que se viviría en el mundo cuando llegara el momento de su segunda venida. Por otra parte, el apóstol Pablo nos habla de 18 males, que serán el patrón que regirá el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y vamos a citar las palabras de Pablo a Timoteo, que le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Aquí tenemos una lista de gente violenta, carente de sensibilidad y totalmente deshumanizada. Ahora desglosaremos estos 18 males que caracterizan la gente de nuestro tiempo. Amadores de sí mismo. Esto quiere decir que no les importará el bien del prójimo y el sentimiento humano se habrá perdido. El dicho para los que se aman a sí mismos es primero yo, después yo y siempre yo. Avaros. Hay muchos que no comen porque no tienen con qué comprar, pero los avaros no comen por no gastar. La avaricia, más que un deseo de acaparar todo, más bien es una desconfianza de perder lo que se tiene. Una gran cantidad de avaros no les da por vestirse bien y presentan una apariencia más de mendigos que de gente normal. La desgracia de los avaros es que no disfrutan la vida ni con el mundo ni con Dios. Vanagloriosos. Estos son los que andan tras la fama y el buen nombre y quieren que todo el mundo los aplauda por lo poco que saben. Buscan la fama a como dé lugar y no les importa hasta venderle el alma al diablo por conseguirlo. Soberbios. Estos son los que no le hablan a nadie y sus amistades son aquellos que son igual a ellos. No admiten que otro los corrija porque ellos lo saben todo. Les gusta mandar y se sienten importantes cuando humillan a otra persona. Acordémonos del fariseo como humilló al publicano en el templo. Lucas 18:11. Blasfemos. Estos son los que se burlan del evangelio y no temen hablar en contra de las potestades superiores. Se corrompen como animales irracionales y son hijos de maldición. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 10 al 14. En nuestro tiempo hay más blasfemos que cristianos, desobedientes a los padres. Desde 1960 para acá, que fue el año donde entraron muchos cambios en el mundo, los jóvenes en su mayoría se han venido portando en una forma muy rara, en lo que toca la relación con sus padres. En algunos hogares, los hijos se han rebelado de tal manera que son ellos los que mandan, y los padres no se atreven a alzarles la voz porque les tienen miedo, y por esa falta de autoridad de los padres hacia los hijos, es que muchos de ellos terminan como pandilleros. Ingratos. Estos son los que no se cansan de hacer maldad y no sienten el más mínimo pesar por hacer sufrir a otra persona. La Biblia habla de estos ingratos y dice que no duermen si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Proverbios 14:16. Aquí pueden caber también los asesinos y asaltantes. Impíos. Estos son los que una vez conocieron el evangelio y hasta predicaron, pero hoy se han vuelto apóstatas, niegan la fe y se han vuelto viciosos. Después de ser siervos de Cristo, ahora son siervos del diablo y en vez de comer pan, mejor están comiendo algarrobas juntamente con los cerdos. Los impíos nunca tendrán paz, dice Isaías 57:21. Sin afecto natural. Estos son los que no guardan afecto para nadie, no respetan a nadie y demuestran su falta de educación hablando vulgaridades delante de las demás personas. Intemperantes. Estos son los que en la mañana están alegres y en la tarde están amargados y por lo general no son puntuales con los compromisos que contraen. Son tramposos y quedan mal con todos. Salmo 37:21. Crueles. Estos son los que no sienten ningún pesar por el mal que hacen y hasta se sienten complacidos en ver sufrir a otra persona, como algunos hijos que hacen llorar a sus padres y ellos como si nada, no se conmueven ante las lágrimas de otro. Implacables. Estos son los que no se cansan de hacer maldad. Hay asesinos que aún en las cárceles siguen matando gente. Tal vez para estos implacables fue que se escribió el pasaje de Proverbios 28:17 que dice que el hombre cargado con la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nada lo detendrá.
calumniadores. Estos son los que levantan calumnias para botar el testimonio de otra persona. Los creyentes encontramos una buena defensa cuando se trata de una calumnia, y dice así este pasaje bíblico: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, versículo 17. En Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, se nos dice qué es lo que debemos de hacer cuando seamos calumniados. Aborrecedores de lo bueno. En este tiempo la gente está escogiendo lo peor. En el vestuario, muchas mujeres parecen hombres y muchos hombres parecen mujeres. Usan pelo largo y se ponen aretes y se confunden con los afeminados. Las cosas buenas no les apetecen, y en lo que toca al evangelio, algunos se burlan y otros lo rechazan por seguir tras las sectas de Satanás. Pero Dios dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Estos son los traidores. Traidores, estos son los que fingen amar o tener amistad, pero no hay sinceridad en ellos. Los traidores se encuentran en el matrimonio, en la política, en el trabajo, entre los amigos, en la iglesia y etcétera. Todos los que traicionan son discípulos de Judas. Impetuosos, estos son los que se meten en todo. Cuentan chistes obscenos, no conocen educación ni cultura y por lo general son indeseables en cualquier reunión. En el lenguaje popular se conocen como patanes. De estos abundan en nuestra sociedad. Infatuados, estos son los que no se les halla entrada. Son orgullosos, no admiten consejos de nadie y por lo general no tienen amigos, porque todo el tiempo aparecen como si estuvieran enojados. La Biblia dice que la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Isaías capítulo 3 y versículo 9. Amadores de los deleites más que de Dios. Estos son los que aceptan que el evangelio es la verdad, pero no se atreven a aceptar a Cristo porque ellos quieren disfrutar los placeres del mundo. También hay algunos que se dicen ser cristianos, pero no quieren dejar la vida mundana. La corriente de este mundo los arrastra y al final se quedan con el mundo, tal como le sucedió a Demas, el compañero del apóstol Pablo, como nos dice 2 Timoteo 4, versículo 10. Esta clase de creyentes nunca conocieron a Cristo. Y hasta aquí llegamos con esta lista que nos proporciona el apóstol Pablo, donde se da a conocer cuál será la conducta y el carácter de los hombres en los tiempos finales. Y creo que no exageramos al decir que todo esto se cumple en nuestros días. Y esto es una señal más que nos anuncia que Cristo pronto viene. Por tanto, es nuestro deber alertar a los hermanos y a los amigos que todavía no han dado ese paso decisivo de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, para que lo hagan ahora. Después no habrá ninguna excusa, porque la palabra ha sido predicada. Recordemos que los antediluvianos solo tuvieron a Noé como predicador, pero hoy son miles de predicadores que por cualquier medio están llevando este mismo mensaje del arrepentimiento y la conversión a Cristo. En Juan 12:48, el Señor Jesucristo dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo avanza. Y recuerden los hermanos que nosotros somos parte del rapto de la iglesia. Después de ese rapto, Cristo volverá a la tierra y todo ojo le verá. Dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Y es natural que todos aquellos que vean venir al Señor Jesucristo entre las nubes del cielo serán gente inconversa, que no tendrán ninguna esperanza de ser salvados, porque ese día Cristo no vendrá como un Salvador, sino como el juez de toda la tierra. Nosotros somos del rapto. Por eso, hermano, prepárate para el encuentro con tu Dios.
la honra y la gloria se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así terminamos este interesante tema sobre la segunda venida de Cristo a la tierra. Que el Señor les bendiga.